Estudiantes, en esta semana vamos a ver lo que son los números irracionales. Empezamos. Empezamos con la pregunta, ¿qué son los números irracionales? Los números irracionales son aquellos números que no pueden ser expresados como fracción. Es decir, lo contrario a los racionales, que son aquellos que se pueden expresar como fracción. ¿Cómo se representan? Se representan con la letra I. Esa que ustedes ven allí, la letra I, está marcada de color rojo. ¿Cuántas cifras decimal tienen los números racionales? En realidad tienen infinitas cifras decimales y estas no son periódicas. Quiere decir que no se repiten como, por ejemplo, anteriormente se repetía el 3, el 3, el 3 y se acuerdan que poníamos el sombrerito para indicar que se repetía. En este caso pueden repetirse 3, 2, 4, 5, 6, o sea, números diferentes. Miren ustedes ahí, el número de Euler se representa con la letra E y equivale a 2,718281 y puntos suspensivos. Se usa en los estudios de crecimiento de población como las bacterias. Ese Euler es un número irracional. También tenemos el número áureo y su valor es 1,618033 y miren que siguen las cifras con los puntos suspensivos. Se lo conoce así por las proporciones corporales usadas por Leonardo da Vinci. Bueno, eso ya es algo un poquito más profundo. Sin embargo, esos son ejemplos de números irracionales. Y también tenemos, por ejemplo, pi. Este es un número que se utiliza precisamente para hallar el radio de una circunferencia. Más adelante ustedes van a ver esto, pero aquí está el valor 3,14 y se redondea a 3,1416 para hacer ciertos cálculos. Pero fíjense que los números se repiten y están los puntos suspensivos porque continúan. También tenemos estos otros ejemplos, números irracionales algebraicos, raíces cuadradas que son inexactas, también son irracionales, porque las raíces cuadradas inexactas no las podemos convertir no las podemos representar como fracción. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Por qué tocamos el teorema de Pitágoras? Porque en muchas ocasiones nosotros vamos a tener que hallar el área, el perímetro, la hipotenusa y los valores que nos dan allí pueden ser de números irracionales. Fíjense aquí un dato curioso, el teorema de Pitágoras establece que en un todo, el triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos. ¿Qué es eso? Vean ustedes en este momento. Ese es un triángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Miren, este ángulo es un ángulo recto. Por eso se llama triángulo rectángulo. Y nosotros tenemos allí el cateto A, el cateto B, y esta parte que es la más alargada es la arista o el lado C. Entonces, fíjense que aquí, como ustedes reconocen, esta parte más larga se llama hipotenusa. Y ustedes la tienen al frente aquí del ángulo de 90 grados, totalmente al frente, la hipotenusa. Entonces, esto nos va a servir más adelante para hallar el área del triángulo. Cuando nosotros querramos también para hallar el perímetro del triángulo. En este caso puede ser que nos den dos valores de los catetos, pero no nos dé el valor de la hipotenusa y tengamos que calcularlo. Y eso es lo que vamos a hacer ya mismo, ¿no? Pero miren, ahí está la fórmula. La fórmula es sencilla para hallar el valor de la hipotenusa. Es la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, aquí nos van a dar valores. A al cuadrado es el valor de este cateto de aquí, más b al cuadrado, que es el valor de este cateto de acá, y eso va a ser igual, la suma de esos dos catetos nos va a dar como resultado el valor de la hipotenusa, que también se eleva al cuadrado. Este ejercicio nos presenta la ficha de esta semana, hallar el valor C, el área y el perímetro. El valor C se refiere al valor de la hipotenusa, y nos presentan una imagen así como ustedes, como la que están viendo allí, pero solo nos piden, miren, tiene 6 metros
de un lado y 6 metros del otro, pero no nos dan el valor de C. Este valor de aquí no lo tenemos. Y tenemos el valor del cateto A y del cateto B, pero no tenemos el valor de C. Entonces el primero que tenemos que hallar es el valor de C. Podemos hacerlo, en este caso podemos hallar el valor de C primero o también podemos hallar el área. Lo que no podemos hallar todavía es el perímetro, porque el perímetro es la sumatoria de los lados y nos falta un lado. Entonces, en este caso, vamos a hallar el área primero. Para hallar el área también hay una fórmula, pero antes de eso quiero indicarles qué es el área. El área es la medida de la superficie que abarca una figura y se mide en unidades cuadradas, como centímetros cuadrados y metros cuadrados. Les pongo un ejemplo muy claro, por ejemplo, en un terreno que digan que tiene 150 metros cuadrados, entonces ese es el área, es todo el espacio que tenemos del terreno. La fórmula para hallar el área es la siguiente. Área es igual base por altura dividido para 2. Base. Miren, esta que ustedes ven aquí, que yo estoy rayando, es la base. Y esta parte de aquí es la altura. En este caso miden igual la base y la altura. 6 metros, pero puede variar. Sin embargo, en este ejercicio mide igual. Vamos a calcular el área. Entonces vamos a reemplazar los valores de la fórmula. Ya saben que esta es la base, ahí le pongo la B, y esta es la altura, en este caso, la altura. Entonces tenemos la base y la altura. Vamos a reemplazar los valores y nos quedamos con el área es igual a 6 por 6. 6 por 6 dividido para 2. Entonces, 6 por 6 es 36 dividido para 2 a 18. Entonces tenemos que el área es igual a 18. Estudiante, continuamos entonces. Ahora vamos a hacer el cálculo de la hipotenusa. Recordemos que en el ejercicio nos pide hallar el valor de C y ese C significa la hipotenusa, el área y el perímetro. Hace un momento calculamos el área, ahora vamos a calcular la hipotenusa. ¿Por qué no calculamos el perímetro? Porque todavía no tenemos el valor de la hipotenusa. Y para calcular el perímetro necesitamos los tres valores del cateto A, del cateto B y de la hipotenusa. Entonces ahora les presento allí la imagen y allí están las medidas de los catetos, el cateto A y el cateto B. Miren, aquí he marcado con rojo. Vamos a sacar la hipotenusa. La hipotenusa corresponde, en este caso, a esta parte más extensa que ustedes ven aquí. Esta es la hipotenusa. Está directamente al frente del ángulo recto. Y para hacer el cálculo de la hipotenusa tenemos una fórmula. La fórmula es la siguiente. La hipotenusa es igual, en este caso la hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de los catetos A y B. Recordemos que aquí tenemos el cateto A y el cateto B. Entonces, la sumatoria de los catetos. Si nosotros reemplazamos esta fórmula, cada cateto equivale a 6 metros. Ese es el valor que tiene. Entonces tenemos que elevarlo al cuadrado. 6 metros elevamos al cuadrado. Este paréntesis es para elevar todo al cuadrado. Es decir, el 6 y también los metros cuadrados. El símbolo de metros cuadrados también está elevado. Más 6 metros elevado al cuadrado. Allí ustedes pueden ver que están reemplazados los valores en la fórmula. Obviamente el valor de la hipotenusa, que es C, todavía no la conocemos. Tenemos que desarrollar este ejercicio primero para saber el valor. Continuamos. Entonces, aquí tenemos que eliminar este C cuadrado. Ese cuadrado no debe de ir porque solo nos piden el valor de la hipotenusa, no de la hipotenusa cuadrada.
Para hacer eso nosotros le ponemos un radical, pero si ponemos un radical del lado izquierdo, también tenemos que poner el radical del otro lado. Y entonces ahí procedemos a simplificar. Simplificamos el radical y simplificamos el 2. Y entonces ya nos queda simplemente C, porque este 2 ya no está. Ahí lo voy a tachar. C, es decir, hipotenusa es igual a la sumatoria de los catetos, pero esa sumatoria de los catetos, el radical continúa. 36 más 36 equivale a 72, pero el radical continúa y este 2 ya no debe de estar aquí. Entonces C es igual a la raíz cuadrada de 72. Eso lo podemos sacar con una calculadora. La raíz cuadrada de 72 equivale a 8,4852. Estos puntos suspensivos me indican que la cantidad continúa. Esta m equivale a metros. Entonces, en este caso, la hipotenusa es igual a 8,4852. Ese es el valor de la hipotenusa. Ahí tenemos el valor de la hipotenusa. Y ahora vamos a calcular el perímetro. El cálculo del perímetro dice la fórmula que el perímetro es igual a la sumatoria de los lados. Un triángulo solo tiene 3 lados. Por lo tanto, vamos a hacer la sumatoria de los lados. Como ya conocemos que el cateto A tiene el valor de 6 metros, el cateto B también mide 6 metros y la hipotenusa tiene su valor, ¿no? Vamos a sacar el perímetro. Y el perímetro es la medida del contorno de la figura y se mide en unidades lineales como el centímetro y el metro. Entonces, tenemos que el perímetro es igual a la sumatoria de los catetos más la hipotenusa. 6 más 6, 12. 6 más 6, 12, más 8, 20. 20,4852 es el valor del perímetro. Ahí tenemos el área que sacamos hace un momento, la hipotenusa y el perímetro que hemos sacado. Y eso nos pide el ejercicio. Bien, ahora les toca a ustedes poner en práctica lo aprendido. Y para ello van ustedes a hacer estos dos ejercicios. Van a calcular la hipotenusa, el área y el perímetro. Háganlo en ese orden. Miren el video cuantas veces sea necesario. Calculen primero el área. Tienen la base, tienen la altura. Calculen el área, luego calculan la hipotenusa y al último calculan el perímetro. Bien, nos vemos. Espero este video les sirva mucho para el aprendizaje. Cualquier cosa, no duden en preguntarme a través del WhatsApp, a través del audio. Bueno, ustedes saben. Les agradezco mucho. Pasen bien.